Bienvenidos a un nuevo programa en el que seguimos los pasos de aquellos que se animaron a emprender. Hoy vamos a conocer la historia de Ramiro González, un luthier de bajos que inicia su proyecto Rama Bass en el año 2020 y con su talento cautivó a los músicos más importantes nacionales e internacionales. Acompáñennos que juntos vamos a recorrer su camino al éxito. Vos no estuviste haciendo bajos toda tu vida. ¿Qué estabas haciendo antes de Rama Bass? Bueno, soy arquitecto, estaba trabajando en compañías como Nike, director de construcciones del Cono Sur, construía locales comerciales en Argentina, Chile, Uruguay. También la había hecho en Falabella 10 años antes, haciendo más o menos lo mismo. Y eso era lo que estaba haciendo antes de empezar a hacer bajos. O sea, eres un tipo de oficina, nada que ver a lo que estás haciendo. Súper oficina. Tarjetita, marcabas en el coso, entrabas, oficina, cerrar la puerta, mails, reuniones, anotar la reunión, viajes, bueno, toda esa historia. Bueno, yo quisiera que retrocedamos un poco más en el tiempo, como para entender por qué terminaste haciendo bajos. ¿Cómo arranca tu historia? ¿Qué estudiaste? Bueno, en mi secundaria, que termino en el 90, egreso en el año 1990, estudiaba electrónica, técnico en electrónica, y tenía una banda de rock con compañeros de la escuela, como muchos. Tocaba el bajo en esa banda también y bueno, termino en el 1990, egresado técnico en electrónica, músico. Muy pronto soy papá, luego de eso, y ahí es como que hago un gran cambio porque tengo que salir a trabajar, porque con la música no ganaba plata. Y empiezo a buscar laburos, estaba en el CBC de arquitectura ya, consigo un laburo para hacer vidrieras de Calvin Klein, me acuerdo que me había tocado esa marca a mí en su momento. ¿Y por qué elegiste arquitectura en ese momento? De chiquito desarmaba todos los juguetes que me regalaban. Mi vieja me retaba porque me regalaban autos y en vez de usarlos como un auto, los desarmaba para ver qué había dentro. Tenía como esa curiosidad. Y la arquitectura me sedujo. Tenía un primo que estaba recién recibido y yo veía los dibujos y las maquetas y toda esa cosa me apasionaba. Y dije, bueno, es esto. Y me apasionó, la verdad que la transcurrí con mucho placer la carrera. Mientras trabajaba 8 horas por día en una empresa porque tenía hija pequeña y había que pagar un alquiler y todo. Enseguida me encontré siendo arquitecto y trabajando ya para una compañía que de las vidrieras pasé a hacer locales comerciales, muy vinculado a todo eso. Un lugar al que entré casi sin querer y después no podía salir porque ascendía. Quería salir al principio para irme al lado de arquitectura, de construir casas, qué sé yo, de todo eso. Y no podía porque lo que hacía a nivel de arquitectura comercial era bueno, a las empresas les gustaba, les servía y me ascendían. Y bueno, después en un momento dije, bueno, será este el camino, qué sé yo, hasta que se empezó a volver menos creativo y más de gestión. Vas ascendiendo y no sos el que dibuja, sos el que mira la macro de los proyectos. Entonces ya no era lo que me vibraba. Sí, ganaba buena guita, viajaba por todo el mundo. Era todo fantástico, pero si eso fantástico no es lo que a vos te mueve por adentro, mi plan era salirme. A mí me gusta la adrenalina de un diseño, de un prototipo, de ver algo terminado y decís, wow, esto lo dibujé, lo pensamos, mirá, bueno, hay que corregir acá, esto está buenísimo. Y eso se había perdido por completo. Me acuerdo, estaba en el campus de Nike en Portland, lagos, edificios, todo increíble. Y yo iba de un edificio a otro en una reunión y en un momento digo, semejante compañía increíble. Y yo estoy dando todo lo mío para toda esta gente, pero encima no es lo que quiero. Por poquito que sea lo mío, era mío. Y yo quería hacer algo para mí con eso. No lo quería entregar a un imperio donde yo era una hormiga. Entonces la idea estaba. Se fueron dando un montón de cosas en el medio hasta que llegamos a los bajos. ¿Qué era lo que más te gustaba de tu vida anterior? Era llegar re cómodo a fin de mes. Claro. Pero bueno, sí, digamos que es eso. Con lo que me quedo, digamos, no lo haría de vuelta por ningún monto, absolutamente ningún monto. No lo haría.
Pero eso era como, nunca fue una preocupación cuánto salen las cosas, la verdad. Me pasaba eso en el camino a. Rama trabajaba como arquitecto y tenía una economía estable, pero esto no era suficiente. Algo pasó que hizo que su vida laboral cambiara de rumbo, esta vez haciendo algo que realmente le gustaba. No era fácil romper la estructura tan magníficamente aceptable por la sociedad. Director de una compañía, gana buena plata, este pibe está loco, que se quiere salir de acá. ¿Para dónde va? ¿Qué se cree? No decían eso, pero yo pensaba que decían eso. Entonces era yo mismo con mis creencias machacando mi futura libertad e independencia. Le gané al final, pero me costó un montón. ¿Cómo es tu salida y qué empezaste a hacer cuando salís? Termino saliendo de ese círculo, renunciando a en aquel momento estaba en Arcos Dorados, haciendo también real estate y construcciones. Y en un momento no di más, no aguanté más. Mucha presión laboral para hacer algo que no era lo que quería. Ahí dije, no tenés ecuación que te salve sostener esto. Y renuncié, indeclinable. No me iba porque ganaba menos o más, me iba porque la vida esa no era la vida que quería. Entonces no había plata, no había excusa, por más que me digan, te vas a comer papa frita con el dueño de McDonald's, no me importaba nada. Renuncié y volví feliz. Entregué el auto de la compañía, estaba contentísimo. Empieza como una aventura loca, porque después de eso tenía algo de plata y conocí un amigo de mi hermano que tenía para poner un restaurante y pusimos, yo diseñé todo el restaurante, lo decoré, lo armamos todo y a los 6 meses la pandemia. ¡Boom! Bomba atómica. Me quedé en cero. Lo único que me quedaba es la camioneta. Todos tus ahorros pusiste ahí. Todo lo que tenía. Todo. Todos los ahorros que tenía. Hiciste un pleno. Y bueno, vino la pandemia. ¿Quién tenía la culpa? Nadie, qué sé yo. Las cosas se dieron así. Me fui del restaurante. Obviamente, vender tu parte de un restaurante en medio de la pandemia es como vender un barco de plomo. O sea, gracias que te dan 2 pesos. Con eso y la camioneta empecé a comprar las máquinas para trabajar acá. Y ahí arrancó la historia de Rama Bass. Y ahí arranca, porque en ese momento, en la pandemia todos teníamos un montón de tiempo libre, por lo menos la mayoría, y estábamos mucho tiempo mirando videos. Y ahí se me prende la chispa porque empecé a ver, no sé, porque bueno, siempre algo relacionado con la música y con la construcción, me gustaba todo lo que era la carpintería a todo nivel, y encuentro un video alucinante que me voló la peluca y fue la chispita que prendió, que eran unos alemanes que mostraban cómo hacían un bajo de cero. En 2 videos de 40 minutos, más o menos, cada uno. Y lo vi. Me acuerdo que lo vi como un montón de veces ya saturado, me fui a dormir. Al otro día me levanto, me desayuno y digo, lo veo de vuelta, porque estaba como obsesionado. Y dije, yo lo voy a intentar. Me compré las máquinas que faltaban para eso, me puse a dibujarlo en 3D en la compu, lo dibujé todo enfermizamente detallado. La arquitectura me sirvió mucho, yo manejaba muy bien el 3D en la compu por la arquitectura. Y empecé a dibujar los instrumentos que estaba diseñando, que no había construido nunca, pero sabía cómo tenía que ser un bajo, porque había tocado mucho tiempo y tenía bajos. Entonces empecé a dibujarlos y me mandé a construirlos. Y cuando sale el primer prototipo dije, wow, es un bajo. Eran maderas hace una semana, ahora es un bajo. Y dije, es por acá, yo le pongo todo. Y empecé. Y hay una anécdota que es interesante, que yo me armé el Instagram de Rama Bass, Rama me decían en el laburo y bueno, Ramiro Rama Bass, me sonó lindo, dije bueno, Rama Bass. Hice un Instagram y al principio ponía los renders, los 3D que hacía de los instrumentos. Y un pibe en Hong Kong me escribe, me dice, quiero el bajo ese que publicaste, ¿cuánto sale? Y era un render. Claro, vos hasta ese momento solo tenías pruebas. Pruebas y dibujos 3D. Claro. O sea, las pruebas no las mostraba porque eran como si te dijera esto, qué sé yo, un pedazo así. Y entonces me dice, lo quiero comprar, ¿cuánto sale? Le pasé un precio, así aventureramente. Me dijo, dale, perfecto, te pago por PayPal, ¿cómo hacemos? ¿Qué sé yo? Le cuento a mi mujer y mi mujer me dice, estás vendiendo un bajo afuera y nunca construiste uno. Le digo, no, pero los arquitectos hacemos eso, le dije. Vos vendías un proyecto. Claro, vos me encargás una casa y yo nunca la hice tu casa, la voy a hacer ahora porque vos me la pediste. Y me mandé. Pero si no sabes, bueno, voy a aprender, le dije. Y quedó buenísimo. Me sorprendí mucho yo mismo. Me costó un montón, lo pinté como 6 veces.
hubo tareas que las tuve que hacer de vuelta, reemplazar partes que no me gustaba cómo quedaban. Pero el producto terminado del primer bajo para mí ya era una sorpresa atómica. Se lo mandé, le llegó, estaba feliz, grabó video, lo subió a YouTube, increíble. Y ahí empezó como a hacerse de verdad. Empezaron a ver personas tocando bajo que yo había hecho en mi Instagram. Entonces ya era una realidad, no era un dibujo, un cuento de algo que podía pasar. Estaba pasando. Y ahí me encendí el motor y nada, y arranqué con todo. ¿Cómo es el apoyo de la gente que te acompaña? Vos estás en pareja, ¿qué te decía ella en ese momento, cuando vos te mandaste con esto? No, la verdad que me bancó porque me veía convencido. Lo importante era no dejarse vencer, porque no le decía, mirá, tuve que comprar de vuelta esta madera que me salió tanta guita y aquella que me salió tanta guita. Y una cosa que me dijo que era cierta, estás pagando el costo de un curso o una universidad rompiendo maderas. Y era cierto, digamos, no pagué un curso, no pagué una universidad, pero pagué el aprendizaje rompiendo piezas y pagándola con plata. Pero bueno, se aprende rompiendo fresas, por no saber usar bien las máquinas. Hasta acá llegamos con esta primera parte de Rama como emprendedor. Quédense con nosotros que hay mucho por conocer de su historia. Bienvenidos nuevamente a Camino al Éxito y en este segundo bloque seguimos conociendo la historia de Rama, que nos cuenta cómo es el proceso de armado de un Ramabás. Si hacer un instrumento lo encarás por el todo, es muy avasallante. Entonces, el primer paso es un bloque de madera. Bueno, vamos al primer paso, bloque de madera. ¿Y cómo le doy la forma del bajo? Y bueno, de esta manera. Entonces lo corto, así, ya tengo la forma. ¿Y cómo hago esto? ¿Y cómo hago aquello? Y fue un construir paso a paso. La electrónica tenía base por la electrónica que había estudiado. Había hecho industrial, con lo cual tenía algún manejo de herramientas. Me tuve que poner al día con eso. Y es una suma de un montón de tareas. Si lo pensás de vuelta, lo pensás como una cosa terminada así, hay que hacer esto, wow, es un chino, esto no, es inabordable. Pero si lo desglosás y decís, bueno, esta tarea no es tan compleja, la que sigue tampoco, esta, bueno, un poco más, un poco menos. Si cada tarea está bien hecha y seguís programas de construcción, muy probablemente llegues a un feliz resultado. Digamos que el secreto es desglosar el proceso Sí. en etapas. Sí, sí. O sea, ¿cuántas etapas tiene A el ver, hacer un bajo como el tuyo? Está buena la pregunta. Bloques de madera, tanto para el cuerpo como para el mango. Son 3 bloques, el del cuerpo, la tabla para el mango y la trastera. Cada uno tenés que entender cómo se corta y cómo se llega a la forma. El otro se encola, se le pone el alma adentro, hasta ahí estamos. El entrastado. Entrastar es poner los trastes del instrumento. Es una tarea que requiere también como todo un mundillo. Los trastes se ponen así, o sea, se pueden poner de esta manera, de la otra, se cortan, se perfilan, se coronan, se miden los niveles, que todos estén derechos. Y una vez que más o menos eso está ordenado y la pieza calza y hay toda una relación que está bien, eso va al mundo de la pintura. El mundo de la pintura es un mundo totalmente independiente y autárquico porque se usa mucho del expertise de la pintura automotriz en lo que es pintura de instrumentos. Pero para llegar a usar el expertise de la pintura automotriz tenés que dejar la madera como una chapa. Que significa todos los poros, las rugosidades y todo lo que tiene la madera, se trata, se llenan los poros, se da base, se lija, se pule, se acomoda para que la superficie esté perfectamente lisa y no muestre... Esto es una elección propia, no es una ley, o sea, no es que todos los bajos se hacen así, todas las guitarras se hacen así. Los tuyos. Los se hacen míos, así. los míos se hacen así, ¿verdad? Entonces, una vez que eso está así, con ese nivel de suavidad, no porosidad, vamos con el color. El color, en el caso de que hay cenefa, después se desencinta, se pasa como un filo finito para levantar el borde de pintura que queda. Después viene la laca cristal,
una sesión de 3 manos, se deja secar 48 horas, se lija, se vuelve a hacer otra sesión de laca cristal, se vuelve a dejar 48 horas, se lija, se deja de vuelta 48 horas que termine de evaporar todos los solventes y después se pule. Y después de ese mundo, si todo salió bien, que ese es el más desafiante de todo, para mí fue el más desafiante, fue aprender a pintar con soplete. Y aprendí comprando un soplete, viendo videos de YouTube, preguntándole a gringos, a chinos, a latinos, che, ¿cómo hiciste para...? La gente es recopada, yo aprendí un montón de YouTube, pero un montón. Es más, tengo una teoría que YouTube podría tener como diplomas, universidades, podés aprender a hacer cualquier cosa. Ya lo sabe todo el mundo, no es una novedad. Pero yo lo aprendí y lo puedo contar porque lo veo y lo siento. Y después de eso viene la parte del ensamble de todas las piezas, con un cuidado atómico porque está recién pulido, pintado, brillante. Ya me pasó que se te cae un destornillador y tenés que volver a hacer todo el proceso de pintura porque se te cayó un destornillador arriba y te marcó la pintura. ¿Te pasó eso sí, alguna vez? Me pasó. ¿Alguna puntual que recuerdes? La de la mosca es genial. Estaba pintando un bajo blanco que iba a un chico en Singapur. Última mano de toda de la mano de laca cristal. Estaba con el soplete así y de golpe, no sé, apareció entró como, no sé por dónde, una mosca, le agarró la corriente de aire y se clavó, se enterró las patitas en la laca. Y bueno, la saqué, pero que las patitas quedaron. Y tuve que esperar que seque, despintar y volver a pintar. O sea, tuviste que llegar todo hasta la madera de nuevo y hacer todos los procesos de pintura. Sí, llegué hasta la madera, tuve que retocar el color porque no repinté todo el bajo de blanco, pero sí el pedazo donde estaba la mosca, retoqué ahí y después la laca cristal, sí, toda de vuelta. Pero es un desafío, la pintura es un gran desafío. Y después viene la electrónica, el armado, toda la parte de los potenciómetros, el jack, los micrófonos, la masa que va conectada al puente. Y después de eso, la calibración. Está el instrumento así como debería estar, le pones las cuerdas, dejás que suene todo como tiene que sonar y empezás a calibrar lo que es la altura de la cejilla, la altura del puente, la tensión del alma, hasta que todo ese combo entra en una armonía que es un instrumento tocable, disfrutable y lo puedes usar para grabar, para tocar en vivo, para lo que sea. Es un oficio que se aprende durante mucho tiempo, muchos años. Y vos dijiste, yo lo voy a hacer. Sí. O sea, en 2 años ya tenía varios bajos vendidos. No sé por qué, la verdad, no puedo explicarlo. Qué sé yo, me parece que hay una cosa que aprendí a lo largo de la vida laboral, es que era muy común antes en una empresa, pero él está hace 10 años y te nombraron gerente a vos, me pasó. Éramos 2 arquitectos y estábamos a la par y me nombran gerente a mí, que hacía 2 años que estaba, y el que estaba hace 10 se enojó y me lo dijo. Yo estoy hace 10 años, vos estás hace 10, te nombraron a vos. Porque es injusto. Y yo no le pude decir esto, pero no era injusto. Yo manejaba la situación mejor que él y podía haber sido al revés también. O sea, esa creencia de que hace 25 años que haces algo, entonces sos un genio y nadie que haga... Ya fue, eso era antes. Hoy puede venir alguien que hace 6 meses que hace bajos y los haga mejor que yo. Y es probable. Puede pasar. Y hay gente que hace instrumentos hace 25 años y los hace muy bien. Y hay gente que hace instrumentos hace 2 años y los hace mejor. O los muestra mejor. O los hace y los muestra mejor. Porque también adquirí mucho conocimiento de cómo mostrar un producto. Yo en Nike, por ejemplo, yo tenía que justificar todas las decisiones de arquitectura en función de que el producto se vea mejor. Entonces, hay como una cosa en la cabeza que te queda, decir, ¿para quién trabajo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuál es la última función de lo que estoy haciendo? Que se vea bien y que alguien lo quiera usar. ¿Una zapatilla o un bajo? Hoy consumimos pantallas y todo lo vemos, hasta lo que sentimos lo vemos en una pantalla. Entonces, si todo lo que haces no se muestra de la manera correcta, que no sé cuál es, o de la manera tentadora para el que lo va a usar, y te falta una gran pata ahí. Porque no es como antes, donde era el boca en boca. Por eso alguien tardaba 25 años en generarse una carrera de algo, porque no estaba la inmediatez de las redes.
A mí me compró un bajo un chico en Hong Kong a los 6 meses de empezar a armar la fábrica. Y eso sin las redes no ocurría, no hubiese ocurrido nunca. Capaz que hubiese hecho 2 hasta el día de hoy, 3, no sé, y estaría trabajando otra cosa. ¿Qué sentiste cuando terminaste ese primer bajo? ¿Cuáles eran tus expectativas? Muchos nervios tenía, muchísimos nervios hasta que lo recibió, porque tampoco nunca había mandado un instrumento afuera. Vino la camioneta de FedEx acá a la puerta, se lo di, me dio el tracking number y me senté en la compu todos los días a ver dónde estaba. Y cuando vi que le llegó, que me mandó un video de él con así caminando por la calle en Hong Kong con el estuche, que lo filmó un amigo hasta que llegó al estudio, lo abrió, lo tocó y grabó. Y cuando lo vi grabado, sonando, el pibe tocando canciones de su banda, cuando vi eso fue alucinante porque dije, es el primer bajo que terminé. Está en Hong Kong y lo está usando una banda. ¿Qué? De verdad, si vos me lo decías un año antes, no te lo creía. No te lo creía hasta que... Está bueno eso de, no lo puedes creer. Aunque no lo puedas creer, hacelo porque probablemente llegues, ¿eh? Ojo, porque me costaba creer que yo mismo había hecho el bajo cuando lo veía terminado. Digo, pero esto es un bajo, un instrumento que suena y se va a otro país y lo usa gente. Y era para mí como casi que me costaba creerlo. Y lo había hecho yo. Pero estaba muy sorprendido. 就買咗呢支翻嚟啦。咁其實佢係我喺 IG 度咧嗰日係見到有個Rama 佢一個 post 啦，咁就係之後咁我就覺得哇，隻色都幾靚喎。不過不如問下佢啊，即係 Fender 比較舊款呢個51年代嘅 P bass 啦，或者叫做 Tele bass 啦，咁就係呢個樣嘅。咁所以咧，我就一直有個夢想就係想擁有一支咁嘅樣嘅 bass。Fue una de las cosas más importantes que me pasó en los últimos años de mi vida, porque lo había gestado yo todo eso. Había recolectado partes de mi vida, las había puesto en un lugar, las hice laburar juntas y estaban dando frutos. Y no era mi jefe, la compañía que me contrataron, nada, era yo buscando qué cosas mías podía juntar para hacer algo, lo hice y gustaba. Una sorpresa enorme y una satisfacción enorme. Y desde que entregaste ese primer bajo hasta que vino el segundo, ¿cuánto tiempo pasó? 2, 3 meses. 2, 3 meses. Y en esos 2, 3 meses que vos no tenías pedidos y decías, quiero volver a tener esta sensación de entregar ese primero, quiero que no se corte. ¿Cómo transitaste esos 2 meses donde no pasó nada? Estaba terminando uno, además, que lo estaba haciendo para mí y como para seguir entrenando. De hecho lo tengo todavía ese. Estaba terminando ese y además generaba imágenes 3D con los diseños que se me ocurrían. Entonces seguía alimentando el Instagram con renders de los diseños que se me iban ocurriendo. Y me acuerdo que también un chileno me ayudó un montón. Yo usaba un software que se llama Fusion 360 y nada, hay curvas y cosas que son complejas de hacer y me meto en un grupo de Facebook, pregunto en inglés y me contesta un pibe en español y le digo, ¿de dónde sos? ¿Latino? Sí, soy de Chile. Resultó ser, sigo laburando con él, es un genio de ese software, es luthier que estudió en Estados Unidos y es mi súper apoyo cuando, Ale, no me sale esto, ¿cómo hacemos? ¿Me ayuda con esto? Sí, bueno, ¿cómo hago acá? Y mucha gente me ayudó, preguntando, encontré muy buena onda en las redes de la gente que hace cosas, preguntándonos y contestándonos y yo sigo ayudando a gente que me pregunta porque está bueno que la rueda esa de vuelta. Claro. Se ayudan entre todos, sí. Es como una especie de círculo. Se comparte el conocimiento. En general, siempre hay alguno que se guarda un secreto, pero bueno, en general se puede aprender porque la gente ayuda. ¿Cuántos bajos tenés hechos hasta el día de hoy? Entregados más o menos 61, 62, tendría que fijarme bien, pero... Y tengo 13 meses de demora. Si vos me encargás un instrumento hoy, por todos los que tengo en camino, tu instrumento va a estar en 12, 13 meses. Estoy trabajando con 8 en este momento y tengo más o menos, después de esos 8 tengo unos 10 más que están en la lista. Más para afuera se van, estamos en un 60-40, 65-35 se van para afuera. ¿Cómo aprendiste a mandar bajos al exterior? Hablé con un luthier argentino que hace tumbadoras, timbales, que los venden a Europa directamente, no vende ninguno acá.
Y le pregunté, me tiró una punta, después contacté a esa gente, busqué por Google, couriers, entregas, qué sé yo, y bueno, di con una gente que no es muy barato, pero llegó siempre bien. También da miedo eso, porque decís, es todo lo que te mando, todo mi alma acá, y si le pasa algo me muero y a vos no te va a llegar, y es un conflicto enorme que no querría tener. Pero la verdad que ha salido bien, ha salido bien. Desde sus inicios en el 2020, Rama lleva hechos más de 60 bajos. Pero ¿cómo supo lo que se necesitaba para que sus bajos fueran los más buscados? No lo supe. Lo que hice fue hacer el bajo que yo hubiese querido tener. Por eso el eslogan en mi página es hago los bajos con los que soñé. Entonces, como toqué el bajo mucho tiempo y sé lo que es un Fender, sé lo que es un Gibson, un Warwick, o todos los bajos espectaculares que es un Rickenbacker, un Hofner, que están por ahí dando vuelta, teniendo conocimientos de diseño y amando el diseño, dije, bueno, el bajo que me gustaría tener, que me hubiese gustado tener cuando era pendejo, o que me gustaría ver que la gente tenga, y me puse a dibujar, y bueno, son los que hago. Hago los bajos con los que soñé. ¿Con qué te inspirás en el diseño? Mi concepto de diseño es una pata en la historia, en la tradición y una mirada al futuro. Me gusta honrar la historia de los instrumentos y el diseño de los instrumentos del bajo nace en la década del 50. Diseño del 50-60, para mí un bajo, hay muchas búsquedas de diseño muy atrevidas que no, o la toman en cuenta, no digo que no la tomen en cuenta la historia, pero no la representan. Por ahí a veces en la arquitectura se estudia mucho la historia de un lugar o de una tradición arquitectónica para no darle bola o para resignificarla. Bueno, lo que hice fue eso. Está inspirado en el diseño de la década del 50-60, pero con algunos upgrades para que sean cómodos, que tengan más obsesivo el detalle que lo que se construía en esa época y que a nivel sonido también cambiaron las necesidades a nivel sonido. Si bien se usa mucho el sonido viejo, hay cosas, qué sé yo, hay micrófonos viejos de Fender, el P51 de Fender era muy ruidoso, cuando vos no tocabas hacía... Cuando tocaba estaba buenísimo porque tu cuerpo hacía masa, entonces desaparecía el zumbido. Era un poco eso, el espíritu, la tradición, el diseño, pero sin romper la tradición, respetándola con alguna miradita al futuro y confort y audio necesario hoy. Hasta acá llegamos con esta segunda parte de la historia de Rama Bass y su inspiración en la creación de los bajos. Quédate con nosotros que hay mucho más por descubrir de este emprendimiento. Bienvenidos a este tercer bloque de Camino al Éxito y en esta última parte, Rama nos cuenta cuáles son los diferentes modelos de Rama Bass y cuáles son las fortalezas de cada uno. Dentro de las familias, tengo familias de diseño. Tengo el D71, que es una familia del cual hay varias versiones. El P80 es otra familia. El TS es otra familia. Básicamente son las tres familias. El D71 es un bajo pensado para sonar más sucio que limpio. ¿Qué me refiero? Roñoso, pastoso, medio Rickenbacker, medio Hofner, un sonido un poco más así, no tan clean. El P80, por ejemplo, es más un sonido más fenderiano, que se puede slapear, P80 o PJ80 según la versión. Y el TS y el B67 son bajos más especiales, tienen un micrófono... Bueno, todos los micrófonos que uso en los bajos los hace Marcelo Lago del Lake Pickups, que los hace exclusivamente para mis modelos. Hasta los cover pickups los diseño y los mando a cortar. Entonces eso también tiene un toque de personalidad especial para el instrumento. El TS y el B67 son bajos que tienen la combinación de los dos mundos. Es como un sonido Fender limpio, pero a la vez es tan complejo el pickup que tiene un componente que lo ensucia y lo hace un poco más roncador. Y esa combinación es alucinante. Es bastante nuevo ese tipo de audio. Muy buscado y le dimos resultado con ese pickup, que es un pickup así grande que se llama... Le decimos toaster porque parece una tostadora. Son como cuatro mundos. El sucio, el moody, ese sonido así. El brillante, limpio, tipo Fender.
y este que es como una mezcla de los otros dos. ¿Cómo se construyen esos estuches? ¿Esos estuches los haces vos también? No, los estuches no los hago yo, los hace Gerardo, que es un colega que hace estuches y los hace con tu marca y a tu pedido, con los colores y los materiales que vos le digas. Y son muy buenos también, van a todo el mundo. Rexville Estuches, argentinos, buenísimos. Es todo un mundo, no me voy a meter a construir estuches, pero él hace muy bien lo que hace y honrado de los instrumentos, tienen una banderita argentina todos los estuches y van a todo el mundo, está re buenos. Sí, sí, porque realmente, o sea, cuando abrís el estuche, la forma en la que está presentado el instrumento, todo el interior es como importante. Es un combo, claro. Sí, es un Totalmente. marco para ese un marco, instrumento. es un marco, eso es, tal cual. Los estuches son una gran presentación y son únicos. Los bajos están hechos con diferentes maderas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, esto es okumé, es una madera que es un cedro que viene de África, un tipo de cedro que viene de África. El okumé yo lo compro en tablón y después lo corto, pero no sé, supongo que debe estar la pieza como 80, 100 mil pesos. La pieza bruta, así, para hacer el cuerpo. Después el maple, que es el material con lo que hago los mangos, que es eso que está ahí, esta madera clara es maple. El maple es canadiense o americano, esta madera es más cara, bastante más cara. La tablita esta debe estar alrededor de $80, $100, y cuando es tostado sale como 3 o 4 veces más. Tostado es esto color caramelo, color tierra. Más oscuro, sí. Y después esta madera oscura que está acá, que es guayacán, que es la que uso en el 95% de los bajos, es un ébano sudamericano. Es un tipo de ébano que crece en el norte de Argentina, sur de Bolivia, Brasil, por ahí. ¿Cuáles fueron los clientes más importantes? Bueno, uno de los más importantes es Jay Adelecan, que es el bajista de Gorillaz. Javier Malosetti. Darron Thomas, que es el bajista de Shelby J, corista de Prince de toda la vida. Mateo Moreno, que fue bajista de No Te Va a Gustar, ahora tiene un proyecto solista. Mariano Domínguez, bajista de Andrés Calamaro, de La Grande, de Juana Molina. Fefe Botti, Abrazo Animal. Alan Balan, de la banda Sweet, que también estuvo con Abel Pintos. Juli Gallo, bajista de Trueno, de los Indie Cats. Juan Jiménez Cus, que es el bajista y director de la banda del Ali Espósito. Damián Mazzola, que es el bajista de una banda muy linda que se llama El Botón de tu Vaquero. Hace poco me escribió el bajista de Morgiva. Morgiva es una banda inglesa muy conocida. Y me escribe él, empezamos a hablar, ¿no? Me gusta tu bajo, qué sé yo. Me dice, yo tengo una banda, Morgiva. Morgiva, claro, ¿cómo no voy a conocer Morgiva? Estudiaba en la facultad escuchando Morgiva, digamos, hacía maquetas escuchando Morgiva. Me escribió, me dijo que viene a la Argentina el año que viene y que es amigo de Sheya, le iba a pedir a Sheya de ir a probar el bajo de él para tener una idea y bueno, estamos en contacto con él también. Machi Rufino, bajista de Invisible, de Spinetta, de Papo, un señor de 77 años que es un monstruo atómico, es parte de la historia de todo el del rock argentino, que hace poquito le di el bajo. Y muchos en proceso, la verdad estoy recontra contento, no, superado las expectativas. ¿Cuál fue el que menos te esperaste que te escribiera y se llevara un bajo tuyo? Bueno, Sheya. No tenía ni idea de que fue hace 2 años esto casi. No tenía ni idea de que alguien de esa popularidad, de esa categoría, me podía escribir a mí para pedirme un bajo. Y fue así. Redes, apareció el mensaje, contestamos, hablamos y lo tiene, lo usa, lo está en todos lados. O sea, un orgullo tremendo. Y además es un tipazo. ¿Cuáles son tus planes a futuro? A futuro lo que más me gustaría que siga pasando es perfeccionar lo que hago, hacerlo en un poco menos de tiempo. A continuación de acá tengo espacio, hacer una especie de showroom, unos sillones, todos los bajos colgados ahí en la pared. Pasá, sentate ahí, le puedo poner inclusive, hice eso con las zapatillas mucho tiempo. Puedo poner el nombre, las subcategorías, los nombrecitos, el otro, una descripción, una placa, tipo... Me encantaría eso. No tengo ni el tiempo ni la plata todavía, pero ya va a venir. Y tengo unos planes de hacer unos instrumentos de viaje, que son bajos y guitarras chiquitos. Ramita es la línea. Muy bueno. Son travel bass o travel guitar, que son instrumentos de este tamaño, te los pones en la mochila,
Pero ojo, pues lo puedes usar en vivo y suenan muy bien también. En los 80 existió una guitarra que se llamaba Chiquita, una guitarra así, que la usó mucha gente, muchos grandes en vivo y sonaba muy bien. Y hoy nos movemos por todos lados y con una compu, una placa y una mochila te vas a la costa, te sentaste en una mesa y hiciste un disco. Y eso sí, hiciste un disco. Después, bueno, una maqueta de disco, ponele. En breve salen los prototipos, ramita. Ese es el plan futuro. Y poder, la otra cosa es poder hacer un poquito más de instrumentos por mes. Quizás tenga que pensar en algún ayudante, por ejemplo, para no trabajar tan solo y tener a alguien con quien hablar. Pero también está bueno poder correr un cachitito más a empujar que puedan salir un par más de bajo. No quiero una fábrica, la verdad, no quiero una fábrica, no quiero ser Leo Fender, no es mi sueño ese. Mi sueño es esto, que los bajos son pocos, son los que se hacen acá, se hacen a mano. Por ahí hacer un par más, qué sé yo, pero es eso nada más, no es tan ambicioso. Y las ramitas y los ramitas, eso es ¿Cómo es emprender en Argentina? dificilísimo, pero no hay que dejarse ganar. Argentina es muy difícil para emprender porque las condiciones siempre cambian. Entonces el emprendedor en general no es un superpoderoso con un resto económico terrible. El emprendedor se la juega, le pone y las condiciones te van para acá. Después a los 6 meses al año el país va para allá o va para acá y lo que era barato es caro y lo que es caro era barato. Empieza a hacer todo al revés. Pero tiene algo que Argentina tiene algo que está bueno, o sea, el emprendedor tiene lugar en la Argentina, eso está buenísimo. Hay muchos emprendedores que hacen cosas increíbles. Es parte de la cultura argentina de generar gente muy, muy inteligente, emprendedora y que no se deja vencer. Es una característica, yo creo. He conocido un montón y eso también te da pie. Porque decís, mirá qué es lo que hizo. Y mirá qué es lo que hizo. Y yo con lo mío tengo que hacer algo. Y bueno, es difícil, claro que es difícil. Pero vamos para adelante. O sea, tomar esas decisiones también es un poco como sentirse bien vivo para tomar esa decisión. Tenés que estar bien vivo. Y está bueno. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere emprender? Le recomendaría que busque en toda su historia cuáles fueron las cosas que le gustó hacer a todas las edades. Por ahí a una edad te copaba hacer algo, a otra edad otra, esto no te gustó, esto sí, acá aprendiste un montón. Otro detalle está bueno porque hasta las cosas que no te gustaron te enseñaron un montón. Eso es re importante para mí. Porque aprendés inclusive a saber qué no te gusta y eso tiene un valor también, ¿eh? Porque hay gente que no sabe qué le gusta pero tampoco sabe qué no le gusta. Entonces es más difícil conectar ahí. Entonces todo lo que hiciste hasta el momento de hoy te puede servir para emprender algo. Tenés que tener ganas de emprender, pero si no tenés ganas, buscá para atrás, porque seguramente hay una polvorita ahí que se puede aprender, ¿eh? Seguro. Después mirás la bolsa de las herramientas y decís, mirá qué es lo que tengo acá, tengo esto, esto y esto. ¿Y qué puedo hacer con estas tres cosas? A ver, si junto A más B más C, mirá, pero a mí me gustaba cerámica, pero hago esto, mirá, qué bueno. Y se puede, qué sé yo, hay que jugar un poco también, hay que jugar un poco. Después se pone serio porque tenés que comprar las cosas, entregar, los tiempos, los proveedores. Empieza a tener un poco de realidad pero lo haces para algo que nace de tu historia, eso está buenísimo. ¿Qué es el éxito para vos? Yo me considero exitoso. ¿Y por qué me considero exitoso? Porque pude llegar al lugar que durante mucho tiempo decía, no, yo lo que quiero es salir de acá, hacer esto, hacer aquello. Entonces me considero exitoso. Obviamente que para muchas personas el éxito es ganar un montón de plata, para otras es comprarse la casa o el auto más fabuloso del mundo. Si llega, llega, si no llega, no llega. Lo importante es que en el mientras tanto estés siendo exitoso con vos mismo, que es simplemente que tu día a la mañana comience con algo que te gusta, algo que generaste vos. Yo antes de despertar decía, no, tengo que ir a la reunión, no tengo que soportarme aquello, tengo que hacer aquello. Y ahora me levanto, agarro el mate, me vengo al taller y empiezo a trabajar con los bajos. Ya está, eso es éxito. Soy exitoso. Después si vendo más, vendo menos. Obviamente sueños grandes hay un montón. Me gustaría que Paul McCartney hubiese agarrado mi bajo, me sentiría como wow. El éxito a veces está mucho más cerca de uno que en esa fantasía loca de ser, no sé,
Lenny Kravitz, qué sé yo. Hasta acá llegamos con el programa del día de hoy y esta fue la historia de Ramiro González, que inició su camino como músico, técnico en electrónica y arquitecto, y en el 2020, fusionando estas tres cosas, se convierte en un luthier de bajos con su propia marca Rama Bass. No se olviden de seguirnos en las redes @unifeteoficial y denle click a la campanita en el canal de YouTube así ven los videos cuando los subimos. Nos vemos la semana que viene con una nueva historia de Camino al Éxito.